Mesas para pensar, está nada más y nada menos que un favorito del público, Álvaro Bizama, escritor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, Gracias. Buenos bien. días, Gerardo. Buenos días, don Nicolás. Buen por día. estar acá. Está también el profesor Ternura presente. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y hoy se suma a la mesa nada más y nada menos que el señor Gabriel León, que presenta su nuevo libro, Teorías Conspirativas, la ciencia detrás de la creencia. ¿Cómo le va, Gabriel? Acá estoy, pues, muy bien. ¿Qué- Muchas gracias por la invitación. Qué honor tenerte. No, gracias. Y pensar la conspiración como parte de un paquete que explica, a propósito del mundial, partamos del mundial, que como que le entrega mucha respuesta a la gente la conspiración, ¿no? Sí, claro. Pues, sobre todo pensando que las conspiraciones existen. O sea, están demostradas, hay evidencia. En Chile tenemos el caso de las colusiones, ¿cierto? Y son conspiraciones reales. La teoría conspirativa juega en otro nivel, en el nivel donde no sabemos, donde no hay evidencia, pero la explicación de alguien malo que manipuló los hilos para que pase ciertas cosas es tremendamente satisfactoria. Y evidentemente en el caso del Mundial, por ejemplo, la idea de que los partidos están arreglados para que Argentina salga campeón en Miami, pega fuerte. Es teoría. Por supuesto, es teoría. Hasta que haya evidencia, po. Pero por ahora es teoría. En ese sentido, desde la ficción, la conspiración también es un motor. O sea, yo soy fan de la conspiración. Creo que son todas reales. No, yo creo que son todas reales. O sea, que arreglaron el mundial, que los extraterrestres existen, que creo los reptilianos. No, creo todo, no. Ahora, dejándose de joda, yo creo que sí, por supuesto. O sea, es un motor clave. Hay grandes novelas de conspiración. Se me ocurren La subasta del lote 49 de Thomas Pynchon, que es una novela clásica. Y sobre todo me gusta mucho una novela de Humberto Eco que se llama El péndulo de Foucault. Es para mí la gran novela de conspiración, que es una novela que Eco hace a mitad de los 80, final de los 80. Sí. Eco es un teórico de la literatura, de la semiótica. Ha hecho pasa la ficción con Nombre a Rosa, se vuelve un bestseller, lo filman con Sean Connery y luego hace su segunda novela. Y su segunda novela es 4 filólogos que inventan una conspiración. Y luego la conspiración se vuelve real. Y lo que hace Eco en esa conspiración, que es una conspiración que va de los templarios a Cristo, Sí. es maravillosa. Sí. Es la discusión sobre cómo se arma una conspiración, cómo se construye un relato paranoico, cómo se arma la conspiración como ficción y cómo esa ficción en cierto modo sostiene al mundo. Profesor Bizama, como Profesor, no, por favor. como escritor, las conspiraciones, ¿crees que son en el fondo buenas historias porque tienen héroes, villanos, Por secretos? supuesto. A mí me pasó desde la ficción que traté de armar una novela de conspiración sobre ovnis. Estuve metido 2 o 3 años investigando de ovnis. Y pegado. O sea, desde estas cosas de, no sé, pues, de JJ Benítez, Pinochet, el Cabo Valdés, todas estas cuestiones, hasta que me metí como profundo, hasta que encontré las páginas sociales de como unos institutos de ovnis chilenos, donde los contactados y los estigmatizados se juntaban a tomar el té en el centro de Santiago en un café. Y ahí yo dije, no, pues, lo que está sucediendo acá es que yo no tengo derecho a hablar de esto. Me parece que es una ficción, o me parece que es una creencia más que una ficción, que sostiene un mundo. Me parece que eso construye una comunidad, me parece que constituye un mundo, y yo no tengo tampoco derecho a burlarme de eso. Y en ese Ni sentido, con eso. Gabriel, ¿por qué necesitamos creer? En primer lugar, lo que dice Álvaro es, yo creo que pega súper al medio del problema. Daniel Dennett, que era un filósofo gringo que murió el año pasado, antepasado, decía que no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. Porque al final nosotros somos seres racionales, pero tenemos creencias también, y nos gusta creer que esas creencias son reales, porque construyen nuestro mundo. Cuando tú destruyes eso, al final le haces daño a la persona. Entonces, en esa lógica, ¿cierto? Nos metemos en un terreno que es súper complejo de destruir creencias. Y la pregunta es, bueno, ¿tenemos derecho a destruir esas creencias o no? Y con las teorías conspirativas, efectivamente, son fascinantes. Yo soy fanatiquísimo de las teorías conspirativas, porque cuentan historias que son tremendamente entretenidas. Porque ¿qué más entretenido que pensar que cuando sale el disco de Abbey Road de los Beatles, Paul McCartney estaba muerto y tendría 27 años, porque eso decía la patente del auto que estaba al fondo, y eso explica por qué iba cruzando la calle Patapelá con el paso cambiado? ¿Qué historia más entretenida? Y el productor fue capaz de encontrar a un tipo que era igual a Paul McCartney, que escribía igual que Paul McCartney, que tocaba el bajo igual que Paul McCartney y que cantaba igual que Paul McCartney. Y eso es mucho más entretenido que decir, no pasó nada. Siguen siendo los mismos Beatles. ¿Qué más entretenido que pensar que Lady Di fue asesinada por la corona británica porque estaban enojados porque estaban en un amorío con este señor egipcio? En vez de pensar en la historia que a lo mejor murió de verdad en un accidente porque el conductor iba borracho.
Entonces te da una explicación que es mucho más satisfactoria desde el punto de vista psicológico, emocional, sociológico. Genera conjuntos de personas que creen lo mismo. Y es tremendamente satisfactorio. Matías, y en ese sentido, ¿cuál es la gran conspiración nacional? La gran conspiración nacional. Es interesante. Bueno, hay una nueva de que Piñera está vivo. Sí. Que esa es como Pero la... están las dos. Que fue asesinado que fue asesinado y que está vivo. Yo tengo una tercera. que fue abducido. No, que cambió de cuerpo con el negro Piñera, y el que murió fue el negro Piñera, y luego Piñera siguió vivo con el negro Piñera en un tiempo. Si se fijan, el negro Piñera al final es igual a Piñera. O sea, están los dos fallecidos, pero yo sigo pensando que cambió de cuerpo con el hermano y tuvo una vida feliz esos últimos 2 años dedicado a la noche y a la fiesta. Notable. Se convirtió en el negro. Bueno, también hay muchas conspiraciones con Don Francisco. Yo creo que al final, bueno, lo de Felipe Camiroaga también. Claro, ahí tenemos esa es la gran, quizás la gran conspiración. Nuestra Lady Di en el fondo, Felipe Camiroaga. Asesinado, Hinspeter, claro. todo el imaginario como de que todo esto se armó para matar a Felipe Camiroaga. Yo creo que finalmente esa es la simbólica y la más masiva, ¿no? Porque la de los Piñeras son así como aparecen y desaparecen. Sí, ¿no? Y fíjate que lo interesante de esta conversación también, que dentro de esas creencias, hay un estudio en el Reino Unido muy bonito que encontró gente que está convencida que Lady Di simuló su muerte. Yo lo creo. Claro. Para poder irse a vivir tranquila. Ya. Lo interesante es que esas mismas personas creen que Lady Di fue asesinada por la corona británica. O sea, creen que está viva y creen que está muerta al mismo tiempo. Es como la princesa de Schrödinger. O sea, vive la conspiración permite vivir en tranquilidad. Tal cual. Y no tiene que tener coherencia dentro de tu cabeza. Sencillamente te permite entender el mundo. Lady Di no está. Claro, y es como Juan Gabriel, que está en un café en París tomando cafecito, ¿cierto? Claro. Que está vivo, por supuesto. Oye, pero cumple esa función. Yo recuerdo que acá en primer plano, creo que una vez alguien dijo que Elvis vivía en Antofagasta. Claro. Muy bueno. Y salió una persona y mostraron unas cosas. Tiene que ver con la merca. Claro, el Graceland. El Coliseo Copiapó, la tercera ciudad del mundo, creo que más cocaína en ese listado que aparecía. Sí. Pero, ¿sabes qué es interesante en todo esto? Es que al final del día queremos creer cosas más interesantes. La realidad a veces es más fome de lo que pensamos. Y yo creo que es súper interesante tener esta cosa en la mesa, de pensar que históricamente hay muchas más cosas que pueden ser... las pirámides, los ovnis. Más fácil, por supuesto. Alienígenas ancestrales, por ejemplo. La historia de este señor que era escritor a principios del siglo XX y escribe una novela sobre 1905, 1903 por ahí, y escribe la novela de el barco más grande de la historia, que en su viaje inaugural entre el Reino Unido y Estados Unidos choca con un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte, y como había pocos salvavidas, murieron miles de personas. Y eso fue publicado 10 años antes que el Titanic. Y la gente estaba convencida que este señor podía viajar en el tiempo. Y la peor parte es que el barco de la novela se llamaba Titán. Mira. Entonces la gente decía, no, este señor, en vez de decir chuta, la chuntó, decía, no, es un viajero en el tiempo. Porque las coincidencias nos cargan. Totalmente. Sí. Y nadie se quiere aburrir. Yo creo que esa es la cosa clara. Y sobre todo en la sociedad actual tenemos una fuerza tan grande de que no nos podemos aburrir. Nadie tiene derecho a aburrirse. Y eso igual es una tensión interesante porque nos pone en la mesa la sensación de que todo como pasa rápido, todo se escrolea, todo así, lo mismo. Entonces queremos creer estas cosas lo más extrañas posible. Yo soy de lo que cree que de alguna manera hoy consumimos a las personas o a nuestros amigos como narrativas estilo Netflix. Son capítulos a los cuales nos conectamos y nos desconectamos. Siempre sucedió, pero ya hay, por ejemplo, grupos de personas que cubren a otras personas. Yo me he encontrado con grupos de Instagram que se dedican a mandar los pelados como, mira lo que hizo este huevón. Y va como profundizando y teorizando hacia dónde termina. Sí, pero es interesante. Yo creo que hay un punto, hay un libro que se llama... el libro Los Hechos Condenados de Charles Fort, que me parece a mí que es el libro central de la fundación del no el pensamiento conspirativo, pero el pensamiento. Básicamente Fort era un tipo final del siglo XIX que anotaba hechos, lo que él llamaba hechos condenados, por hechos que la ciencia había dejado fuera. Lluvia de ranas, lluvia de meteoritos. Y él armó un sistema con eso, y él llamó eso los hechos condenados, y de tal manera que esos hechos condenados construían un cuerpo de conocimiento que no era un conocimiento racional y que había que colocarlo ahí. Ahora, ¿por qué pienso eso? Pienso en que también los que tenemos 50 años crecimos con la posibilidad de que
la realidad fuera falsa. O sea, crecimos en los 90 donde los archivos X nos contaban que el Estado nos mentía, que el gobierno era una conspiración extraterrestre. O sea, crecimos pensando que la figura del hombre, el hombre que fumaba era una figura que en cierto modo explicaba la realidad. Hay un capítulo del archivo X que para mí es clave para entender estas discusiones, que es el capítulo donde se cuenta la historia del fumador. El fumador es un agente de la CIA o de estas cosas que maneja la conspiración extraterrestre de los archivos X. Y hay un capítulo que está dedicado a él donde él es un escritor frustrado. Él es un escritor frustrado que escribe pulp, que escribe novelas y ciencia ficción. Entonces, como es un escritor frustrado, termina acometiendo en la realidad lo que no puede hacer la ficción. Mira. Ahora, me parece increíble eso. La conspiración per se, como tú bien decías, durante muchos años pensamos vivir en una conspiración. Pero había un límite donde la institucionalidad no se metía en la conspiración. Era como el Estado o el gobierno, el político, evitaba la conspiración como parte de su relato. Todo esto se quiebra en el momento en que llega el doctor Phil al poder. Y por lo menos en Chile. Y en Estados Unidos, No, yo creo que se quiebra mucho antes. Se quiebra cuando Julio César Rodríguez empieza a traer a los Parisi, a las doctoras Cordero, al doctor Phil, empieza a subir a todos estos personajes que son unos personajes que vienen con discursos paranoicos, vienen con discursos delirantes, y los deja hablar. ¿Tú crees que Julio César fue el gran teórico de la conspiración? No, es teórico, pero me parece que cuando empiezan a aparecer estos personajes... No, pero espérate, es que es verdad esto. Es bueno ese momento. La red y los programas de Julio César Rodríguez construyen una dimensión donde abren la puerta al discursos relato delirantes. Sí, es lo delirante. Y estos discursos delirantes son discursos que si uno ve el cine, por ejemplo, Raúl Ruiz está presente. Esa forma de hablar. El doctor File se parece a cómo hablan los personajes de las películas de Raúl Ruiz, que se lanzan a hablar hacia adelante una y otra vez y nadie entiende. Y uno se queda a vivir dentro de ese discurso. A mí me pasó quedarme una hora viendo a Dr. File, no entendía un carajo de lo que estaba diciendo, no tenía ningún sentido. Pero era un lugar para vivir porque era una lengua cercana. Pero el Dr. File habla con Donald Trump, por ejemplo, utilizando el relato de Q a través de Internet. O sea, la institucionalización de la conspiración. Sí, no sé, es bien demencial, por cierto. De hecho, ganó con 55.000 votos. Sí, así que no es un fenómeno que yo pasaría por alto. No, para nada, al contrario. Creo que fue segunda mayoría en su distrito. Así que algo hay ahí. Oye, no olvidemos con esto que las conspiraciones, por supuesto, dejan de ser un fenómeno marginal, porque hace pocos días la ministra del Medio Ambiente evitó respaldar de forma categórica el consenso científico sobre el origen humano del cambio climático, instalando nuevamente esta discusión que la comunidad científica considera ampliamente resuelta. Entonces, Gabriel, me gustaría preguntarte, ¿qué sucede cuando las propias autoridades, quienes relativizan consensos científicos, qué pasa en este vacío? Bueno, yo creo que ahí también tiene que ver un poco con el camino que ha recorrido la ministra. Ella viene de Libertad y Desarrollo, que es un think tank que ha manifestado de manera pública la desconfianza con respecto al consenso científico y el rol de las actividades humanas en la crisis climática, algo que está archi cierto demostrado, pero que tiene que ver sobre todo con una idea, y es que lo ambiental no puede ser una traba para el desarrollo, porque un poco ese es el conflicto que se levanta acá. Y ese es el discurso que se le vende al público, ¿cierto? No puede ser que por proteger 3 chinchillas condenemos a Chile al subdesarrollo. Es un poco la pelea que se inventa. Pero eso es básicamente una pelea que no existe. Pero tú puedes hacer todo bien. Puedes caminar y mascar chicle. Pero para eso tienes que tener a las personas que entiendan cómo hacerlo bien. Es mucho más fácil levantar una falsa disputa, ¿cierto?, entre lo ambiental y el desarrollo del país, y plantearlo de esa manera, así como si fuéramos enemigos en el fondo. El ambiente es enemigo del desarrollo porque no nos deja. O esta cosa que inventaron de la permisología, ¿cierto? Como que cualquier cosa que te obligue a hacer algo bien, a no contaminar, a no matar a la mitad de un ecosistema, es como una traba burocrática. Entonces, sirve además desde el punto de vista político para crear un enemigo al cual tienes que combatir. Y eso yo lo encuentro particularmente peligroso. Estamos pensando en las conspiraciones. Hemos pasado por alto un nombre clave de ternura. Juan Andrés Salfate. Juan Andrés Salfate. Que creó un espectáculo también de la conspiración. Bueno, sí, pues, y todo este Arnoldo Maciel, ¿no? Que decía que mostraba cuándo iban a ser los terremotos. Sí, claro. Entonces también hubo todo eso, prime time, y he pensado en 2 programas. Pensaba en La Hermandad, el programa que estaba en Chilevisión, donde estaba Hugo Cepeda. Hay un debate muy bueno entre Hugo Cepeda y Dr. File sobre los círculos del infierno de Dante.
Tráete la ayahuasca. Y que un poco tiene que ver con toda esta cosa de que... Y estaba el de los psíquicos, pues, donde salió Albán, y donde también estaban medio de jurado estas personas que aparecía Pablo Maquena. Era un mundo muy interesante como de consolidación de una base mística, entre comillas, en cierto espacio. Y es interesante lo que dice Gabriel también en el sentido de que ponemos en la mesa a figuras, porque en Alienígenas Ancestrales aparece Juan Andrés Alfate en un capítulo de Alienígenas Ancestrales hablando como un especialista en esto, con su look de siempre. Entonces, estamos en un momento en que esta figura, es decir, la figura de Alfate fue viral todo en el calza mundo. pollo. Todo calza pollo fue la frase que la gente utilizaba para decir y que un poco era... Ese es como el catchphrase para decir las conspiraciones son reales. Todo calza. Ahora, Todo calza. es loco porque me acuerdo que cuando pasó. A ver, yo soy fan de esa clase de conspiración. Me gusta pensando en los libros, por ejemplo, de David Icke, ¿cachai? Black, el helicóptero de Matrix, ¿cachai? O sea, cuando uno lee David Icke, yo creo que el primero que habló de Salfate, de David Icke en Chile fue Salfate. Y a mí me parece interesante porque también es un conocimiento que se vuelve democrático. O sea, la conspiración es un conocimiento democrático. La conspiración o el pensamiento conspirativo es un conocimiento democrático donde cualquiera puede participar, cualquiera puede ser un experto ovni, cualquiera puede ser un experto en exorcismo, o sea, cualquiera puede estar ahí. Y ese elemento democrático a mí me atrae porque justamente el modo en que la ficción se vuelve algo que le pertenece al otro. Que le pertenece al otro. La conspiración es una ficción que podemos abrazar como un lugar donde estar. Dicho esto, me acuerdo que, por ejemplo, para mí, en ese mundo que estuve investigando, por ejemplo, la mejor publicación que yo alcancé a leer en Chile sobre conspiración era un fanzine de unos ufólogos que estaban contra Salfate, contra todo lo que se llama La Nave de los Locos, que ahora solo existe como en ISU, está media perdida, pero era un fanzine de ufólogos serios que estaban investigando el caso y que publicaron, no sé, 10, 12, 15 números y que iban con los casos uno por uno, o los trabajos, por ejemplo, de un ufólogo argentino que se llama Alejandro Agostinelli, que uno lo sigue y es un tipo muy, muy, muy serio respecto a los casos, a todo el caso del comandante Clomp, etc. Entonces, cuando empieza a leer estos autores empiezan a separar la paja del trigo, también uno se da cuenta que hay gente que está como mirando eso con atención, mirándolo con un cuidado científico, con un cuidado periodístico y que está medio desaparecido en medio del ruido. Igual, dentro de todo, también se crean conspiraciones políticas y ideas conjuntas sobre situaciones que en la realidad no son tales. Por ejemplo, empezó con el Chile se cae a pedazos y hoy tenemos un presidente que en el extranjero plantea que la situación de Chile es de enfermedad. Y es bastante dramático, porque es como de alguna manera un club de gente que empieza a creer en sí misma en una idea y no la suelta, porque si la suelta fracasa. Eso también bordea la conspiración. O sea, es conspirar. Un grupo de personas se organizan para dar un discurso público en el cual termina generando efectos sobre nuestra economía que no podemos controlar. O sea, yo creo que el pensamiento mágico. O sea, yo creo que... No digo, es una barbaridad, pero creo que en general parte de la conspiración es tener a Paulina Bodanovich, del presidente del PS, que creo que la peor presidenta del Partido Socialista que hemos tenido en muchos años. Así. O sea, como que es parte de la conspiración y suma perfecto a la tormenta perfecta de la mega reforma, de Kast, de todo. O sea, como... y cuando las cosas no te salen bien, siempre es mucho más fácil echarle la culpa al camino, al otro, a las circunstancias, como que esa heteroculpabilidad emerge con fuerza cuando además tu discurso de los últimos 3 gobiernos ha sido ser oposición. Y lo único que saben, como decía Matamala en su columna el domingo pasado, lo único que saben es ser oposición. Y ahora que son gobierno, siguen siendo oposición al gobierno anterior. Y estamos ahí, han pasado 2 meses. 2 meses nomás, ¿no? 2 meses. Oh, impresionante el tiempo, cómo se comprimió, y como una cosa impresionante. Han pasado solo 2 meses, parece que llevamos 2 años en esto, y como que todavía no despegan, como que no han cachado, y por lo tanto, la única manera de sostenerse es con el discurso. Es como decir, estamos enfermos, esto viene de acá, no podemos resolverlo porque es muy grande, porque nos mintieron, acuérdense de eso, nos engañaron con los números, nos engañaron con las cifras, nos pintaron un país que no era, y la cosa no se mueve. Y por lo tanto lo que te queda es echarle la culpa al que vino antes, no queda otra. Y eso se sostiene solo en el discurso.
renunciar a ese discurso implica reconocer que lo estás haciendo mal. Y eso requiere autocrítica. Y no sé cuánto de eso hay ahí. Oye, pero ese discurso era parte del paquete, o sea, en ese paquete estaba que los militares en el golpe de Estado habían sido héroes, que había que liberar a los indultados del estallido, que el cambio climático no nos afecta. O sea, lo que se votó fue ese paquete. Lo que se votó fue ese paquete. Lo que se votó fue que Claudio Crespo fuera presentado como héroe. Lo que se votó fue eso. Lo que se votó fue esa épica. Y nada, es el paquete completo. A mí no me, al contrario de otros, no me llama la atención de que la ministra de Ciencia no crea el cambio climático. Me parece que es lo obvio en un gobierno como el de Cast. Bueno, y algo que decía Álvaro y que creo que es súper clave, no hay que olvidar el plan Z. No el programa, el plan Z. La idea que antes del golpe de Estado levantaron prensa, Sí, claro. historiadores como Gonzalo Vial, para decir que supuestamente había una conspiración donde los líderes de izquierda iban a matar a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No sé si vieron este columnista, es muy loco porque es como Lucio Porto. Les dan condiciones superheroicas a columnistas que no tienen relevancia en la realidad. Sergio Riveros, creo que se llama. Sí, fue al Congreso a exponer. Que fue a exponer al Congreso. Es básicamente un teórico que dice que el estallido no fue social. Bueno, Exante le gusta levantar estas historias. El estallido no fue social. Lo que expuso Sergio Riveros ante la comisión investigadora del 18O, Sergio Muñoz Rivero. Y plantea su propia tesis, pero dice de que fuimos arrastrados a un lugar sin límite. Pero, Nico, hay un libro que se llama El estallido satánico. Sí, de O sea, editorial Entre Zorros y Erizos. O sea, hay un libro que se llama El estallido satánico. Aquí abrimos la puerta a unos seres de luz que van al Congreso a hablar y dar su declaración. Yo creo que ahí es donde pasamos el límite, en el fondo. Hace algunos años una diputada trajo a presentar a Chile un antivacunas para generar una ley sobre vacunas en Chile. Trajo un médico gringo. Entonces porque, a ver, el espacio y la teoría conspirativa y creer en lo que tú queráis me parece fantástico. Bacán, si tú querís creer que los marcianos existen, me parece fantástico. Súper bien, y haz clubes de eso y júntate con gente que piensa como tú y hagan fiestas, me parece pero genial. Pero cuando el pensamiento delirante empieza a meterse en la política pública, estamos cruzando una línea que es peligrosa. Particularmente cuando eso puede generar persecución, gasto de recursos y una obsesión con algo que ocurrió hace 6 años, ¿cierto? Cuando no existe ninguna evidencia de que eso haya sido así. De hecho, Crespo salió diciendo que a él le constaba, le habían dicho que la gente misma le había dicho que le pagaban 40 lucas por ir a marchar. Yo fui como a 10 marchas y nadie me ha pagado, o sea, me den 400 lucas. No, la teoría de Entonces, Alexis López Tapia, no se nos olvida el nombre. Sí. es una cosa como, ok, tú puedes decirlo, pero en ese contexto yo quiero que lo digas y que lo demuestres. Porque si es por decirlo, podemos llegar a cualquier persona que diga cualquier cosa, pero si lo vas a sentar en una comisión del Congreso, el estándar mínimo es pedirle a alguien que respalde sus dichos con evidencia. Diga, mira, yo creo que esto fue así porque tengo estos documentos, pero nada de eso existe. Entonces estamos tejiendo con humo una historia súper compleja que puede tener consecuencias. Y esa es la parte que a mí me complica particularmente. Cuando sale de la esfera de lo privado, del club de los que pensamos lo mismo y que no tiene ninguna consecuencia, y pasa a meterse en una mesa del Congreso. Gabriel, ¿no te ha pasado quizás parte de la agenda de la ultraderecha comprendió que hoy en día quizás es más rentable generar estos enemigos invisibles en vez de resolver, no sé, problemas reales? Pero es que además no es solo eso, y pasa harto en Estados Unidos. Cuando uno ve esfuerzos sistemáticos por hacer parecer que el Estado es ineficiente y que en el fondo el problema de todo tiene que ver con que dependemos del Estado, que se alinea un poco con el discurso de Peter Thiel, que por cierto estuvo en Chile y se juntó con Kass en una reunión que es secreta, que nosotros como ciudadanos no tenemos idea de lo que se conversó ahí, que es una persona que cree que la tecnología debería reemplazar a la democracia. Entonces, cuando ese tipo de personas tiene tanto poder y hay esfuerzos sistemáticos para hacer parecer el Estado ineficiente y decir, miren, ¿saben qué? A lo mejor una empresa lo podría hacer mejor. Y reemplacemos todos los servicios que el Estado presta a la sociedad, todos, con empresas que van a ser súper eficientes y súper efectivas y van a cumplir. Y es como, chuta, ¿queremos realmente eso como sociedad? Y el gran problema es que hay gente como Peter Thiel que está convencida que eso se puede hacer sin preguntarnos.
y lo ha dicho públicamente, y lleva años diciéndolo, que en el fondo le molesta mucho esta idea de que la democracia le impida hacer lo que él cree que hay que hacer. Y por alguna razón, seres iluminados como ese creen que todas sus ideas son buenas y que deberíamos vivir todos marchando de acuerdo a esa música. Y eso me parece tremendamente peligroso. Sí, es súper interesante porque Peter Thiel también plantea que el voto femenino no debería entregarse porque evita que avance el Partido Libertario. Bueno, de hecho, Peter Thiel está convencido que estamos estancados como sociedad por culpa de los hippies que habían hecho esto de las regulaciones ambientales y cuidar la naturaleza, que es una cosa hippie en el fondo. Y él cree que las compañías tecnológicas deberían tener carta blanca para dirigir el destino de la humanidad. Entonces estamos metidos con ese tipo de delirio. Ayer salió diciendo que el Papa era un activista controlado por el Partido Comunista Chino. O sea, es una persona que está rozando al Dr. File. O sea, pero con poder y plata. Pero con mucha plata. Ahora el Dr. File es diputado de la República. Sí. Sí, no, sí. Entonces, hablamos de la visita de estos personajes al Congreso y vemos que el Dr. File es miembro del Congreso. O sea, como que es un lugar donde... Y fue elegido. Y no tenemos nada que decir. Bueno, y cuando entró Donald Trump al gobierno, metió a Elon Musk a hacer supuestamente una oficina de eficiencia, sí, claro. Y a Robert Kennedy de ministro de Salud. Exactamente, eso mismo te iba a decir. Un tipo que recoge animales muertos en la carretera para comérselos, que se baña en ríos contaminados, que le cortó el pene a un raccoon, a un mapache muerto. O sea, es una cosa, pero así impresionante. De verdad, es como una locura colectiva que uno mira para dentro de Estados Unidos y dice, pero como que nadie se está dando cuenta un poco de lo delirante que es todo esto. Es realmente impresionante. Pero ¿no les parece que estamos también entrando en una especie de cambio de sensibilidad profundo? O sea, yo creo que el problema de esta discusión o lo que estamos hablando es que estamos entrando en un cambio de sensibilidad profundo respecto a la razón, la ilustración, lo que nosotros pensábamos que eran la academia, la validación de cierto conocimiento y que luego ya no tiene sentido en este mundo. No tiene sentido en este mundo nuevo donde justamente es el mundo del pensamiento mágico. El mundo los años del pensamiento mágico. Donde la opinión de cada individuo genera una realidad propia que todos tienen que aceptar. Y donde, como decía mi gran Carl Sagan, ¿cierto? Estamos llegando a ese punto donde la gente está más contenta con lo que la hace feliz que con la verdad. En el fondo, si tú lo que tú crees te hace feliz, te hace sentir bien, bacán, y además el resto tiene que bancárselo. Señoras y señores, los años del pensamiento mágico. Esta conversación maravillosa, destacado hoy Gabriel León, que ha venido a la mesa presentando teorías conspirativas. La ciencia detrás de la creencia, editado por B, que está en librerías ya. Así que nada, invitado a leer este nuevo texto de Gabriel León que siempre trae buenas ideas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.